Hola a todos, mi nombre es Flor. En este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 9 de la práctica 3 para la materia análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Este ejercicio es súper importante. Es un ejercicio bastante largo. De hecho, acá se los presento. ¿Sí? Tenemos un montón de ítems. Pero al mismo tiempo es un ejercicio más que importante porque nos van a empezar a aparecer un montón de situaciones que para resolverlas vamos a tener que tener en cuenta determinados tips prácticos, ¿sí? Que básicamente nos van a salvar las papas en varios momentos cuando estemos calculando límites en sucesiones, ¿sí? De hecho, muchas de estas situaciones seguramente aparezcan en el parcial, en el problema que sea de sucesiones. Obviamente que no va a ser un límite así como estos del ejercicio 9, que son bastante fáciles, pero sí las técnicas y estos tips que vamos a aprender gracias a cada uno de estos puntos del ejercicio 9, van a ver que después van a seguir apareciendo en un montón de ejercicios más. Así que este es un ejercicio muy importante donde prácticamente vamos a resolver todos los ítems, porque de todos nos vamos a poder llevar algo, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar entonces por el primero. Sí, vamos a empezar por el A. En el A nos piden calcular, bueno, el límite, obviamente en todos, ¿no? Nos piden calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa de acá. Entonces, en el A, entonces como decíamos, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de coseno de n más 5 sobre n, ¿sí? Bien, y acá la clave va a estar en usar una de las cosas que yo ya nombré cuando resolví el ejercicio anterior, si bien no aparecía explícitamente, pero ya la fui nombrando porque les dije, bueno, lo vamos a usar, que es el famoso cero por acotada. Capaz si no viste el video anterior y no te lo nombraron todavía en tus clases presenciales, por ahí es medio perdido, así que te lo voy a explicar. ¿Qué es básicamente eso? Si nosotros tenemos algo que tiende a cero por una sucesión que está acotada, entonces, o sea, siempre no el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? O sea, si tenemos el límite cuando n tiende a infinito y yo veo que una partecita de la multiplicación tiende a cero por la otra, una sucesión que está acotada, entonces ese límite da cero. Eso es lo que se llama vulgarmente, le decimos cero por acotada, cero, ¿sí? ¿Qué sería una sucesión acotada? Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos seno de n, ¿sí? La función seno que vimos en la práctica 1, la función seno nosotros vimos que hacía toda una cosa así, oscilando siempre entre, se me borró, entre 1 y menos 1, ¿sí? Bueno, esa función está acotada, ¿sí? O sea, está acotada entre 1 y menos 1. Después, por ejemplo, esta era seno de n, lo mismo pasa con el coseno, ¿sí? Coseno de n también está acotada entre 1 y menos 1. Después también, ¿se acuerdan que habíamos visto estas así, menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1? Que estas siempre me daban 1 o menos 1 dependiendo si n era par o impar. Bueno, estas también, ¿no? Estas sucesiones están acotadas entre 1 y menos 1, ¿sí? No se me van hacia otros números. Entonces, estos son ejemplos de acotadas. Si yo tengo entonces una multiplicación entre dos cosas, que una tiende a cero cuando n tiende a infinito y la otra es una sucesión acotada, entonces esa multiplicación, ese límite me da cero, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros acá de repente nos aparece, por ejemplo, así, ven un coseno de n, a mí acá ya como que me tiene que oler a que podría llegar a usar un cero por acotada. Miren, fijémonos. Esto me va a convenir reescribirlo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, lo vuelvo a escribir acá, coseno de n más 5 sobre n. Fíjense que si distribuyo el denominador, me queda coseno de n sobre n más 5 sobre n, ¿sí? Y esto también lo podría escribir así, ¿no? 1 sobre n por coseno de n. O sea, digo, es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, pero van a ver que así se ve más claro. Fíjense, cuando nosotros ahora calculamos, estamos calculando obviamente el límite cuando n tiende a infinito, acá me lo olviden. Cuando nosotros hacemos tender n a infinito, ¿qué va a pasar? Bueno, el 5 sobre n obviamente se va a 0, ¿sí? Tengo un número sobre algo que está tendiendo a infinito. Eso me da 0. Y por acá lo que tenemos es 1 sobre n
que esto también tiende a 0 cuando n se va a infinito, y coseno de n, que es una sucesión acotada, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que esta parte de acá tenemos un 0 por acotada. Entonces, esto de acá tiende a 0 cuando n tiende a infinito, más algo que tiende a 0. Entonces, algo que tiende a 0 más algo que tiende a 0, este límite me da 0, ¿sí? Bien, acá, en este primer punto, entonces fue clave usar este concepto, ¿sí? Que 0 por acotada, cuando calculamos, obviamente, el límite, ¿no? Cuando n tiende a infinito, me da 0, ¿sí? Eso no es ninguna indeterminación. Siempre da 0, ¿sí? Lo vamos a usar bastante y va a aparecer bastante, ¿eh? Inclusive a veces aparecen los parciales, todo. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el b. Bien, este de aquí. Vamos a copiarlo acá primero. Estamos calculando el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por raíz de n más 2 menos raíz de n, ¿sí? Entonces, bueno, al igual que antes, yo acá veo que tenemos menos 1 a la n, que esto es una sucesión que está acotada, y está multiplicando a esto que está entre paréntesis acá. Entonces uno dice, bueno, qué bueno estaría que cuando n tiende a infinito, si esto tendiera a 0, estaría buenísimo porque esto me daría 0, porque estaría en la misma situación que antes, un 0 por acotada. Bueno, faltaría ver que efectivamente esto tenderá a 0 o no. Bueno, obviamente que viéndolo así no lo podemos saber, no queda otra, lo tenemos que calcular. Spoiler alert, sí, va a tender a 0 por suerte, pero nada, vamos a calcularlo. Y para calcular este límite, si vamos a hacer acá un cálculo auxiliar, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de raíz de n más 2 menos raíz de n, ¿sí? Este ejercicio automáticamente, mejor dicho, este cálculo auxiliar, automáticamente los tiene que hacer recordar al ejercicio 6. Este tipo de indeterminación, fíjense que es una indeterminación infinito menos infinito, ¿sí? Porque cuando n se va a infinito, esto tiende a infinito, esto también, así que les quedó un infinito menos infinito, ¿sí? Una manera de salvar esta indeterminación, ¿se acuerdan? Era multiplicar y dividir por el conjugado. O sea, lo que hacíamos era multiplicábamos y dividíamos por raíz de n más 2 más raíz de n, si este es el conjugado, sobre exactamente lo mismo, raíz de n más 2 más raíz de n. ¿Sí? Al multiplicar y dividir por lo mismo, en realidad es como que no estoy cambiando nada, ¿sí? Todo esto igualmente lo vimos bien cuando resolvimos el ejercicio 6. Si de esto quedan dudas, chequéate el video que subí resolviendo el ejercicio 6, que ahí hago varios, así como y los hago lento. Igualmente ahora lo vamos a resolver paso a paso de nuevo, como para seguir refrescando. Pero bueno, si te quedaron así dudas groseras, directamente volvé al ejercicio 6, ¿sí? Bien, la idea acá, ustedes se acuerdan que era justamente intentar, ¿sí? O sea, expresar lo del numerador como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Que justamente acá lo podemos hacer porque estoy multiplicando por su conjugado. Entonces me queda, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de raíz de n más 2 al cuadrado menos el otro término, raíz de n al cuadrado, ¿sí? Y el denominador obviamente queda igual, raíz de n más 2 más raíz de n, ¿sí? Bueno, acá, buenísimo, podemos cancelar, ¿sí? Potencia con raíz. Fíjense que me queda n más 2 menos n, ¿sí? O sea, me termina quedando 2. Entonces acá tenemos nuevamente límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre raíz de n más 2 más raíz de n, ¿sí? Bien, y ahora básicamente lo que teníamos que hacer era trabajar un poquito este denominador, empezando a sacar factor común, todo para que, se me empiecen a cancelar cosas. Entonces, tenemos límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre raíz de n, sacamos factor común n, ¿sí? 1 más 2 sobre n, más raíz de n, ¿sí? Después acá
límite cuando n tiende a infinito, separo la raíz, ¿sí? Me queda 2 sobre raíz de n por raíz de 1 más 2 sobre n, más raíz de n, ¿sí? Y acá finalmente sacamos factor común la n, entonces me queda 2 sobre raíz de n por 1 más raíz de 1 más 2 sobre n, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces acá, finalmente, cuando hacemos tender n infinito, arriba tenemos el 2, perfecto. Y abajo, 2 sobre n tiende a 0, por lo tanto me queda acá raíz de 1 más algo que tiende a 0, eso tiende a 1, que se le suma este 1 de acá, así que esto tiende a 2. Y este raíz de n que quedó solito, obviamente eso tiende a infinito. Entonces me queda algo que tiende a infinito sobre algo que tiende a 2. Bueno, me queda un número, esto obviamente tiende a infinito, ¿no? Infinito por 2. Así que tenemos un número sobre algo que tiende a infinito, eso tiende a 0, ¿sí? Bien, perfecto. Y ese de hecho es el resultado de este límite. Por suerte, ¿no? Por suerte, porque recuerden que este era un cálculo auxiliar para ver si efectivamente esto tendía a 0 y si esto tiende a 0. Entonces estamos en una situación de 0 por acotada, que ya sabemos que este límite da 0, ¿sí? Así que bueno, ese es el resultado de este ítem B. Bueno, vamos a seguir un poco más con esto, ¿sí? Para acostumbrarnos a ver estos de 0 por acotada. Vamos a resolver ahora el C, ¿sí? Esperen que lo copiamos por acá. En el C estamos calculando el límite cuando n tiende a infinito de 2 más menos 1 a la n por seno de n sobre n, ¿sí? Entonces acá, nuevamente, yo cuando me paro frente a este ejercicio, ya empiezo a ver este seno de n, el menos 1 a la n, como que están ahí acotadas. Justo estamos en un ejercicio donde estamos reforzando bien esto de 0 por acotada. Así que claramente acá la idea va a ser tratar de reescribir esto para usar lo de 0 por acotada, ¿no? Entonces, fíjense que yo acá estoy escribiendo todo el tiempo límite cuando n tiende a infinito. Chicos, eso no se lo olviden. Yo en algunos videos a veces me pasa que me olvido, que directamente empiezo a escribir la expresión, pero no se olviden que siempre adelante va esta cosa de acá, ¿eh? Más que nada digo para el parcial y eso que uno lo tiene que resolver como un poco más formalmente. Bien. Entonces, fíjense que nosotros acá lo que podríamos hacer es la n del denominador, ¿sí? La dejamos con el primer factor, me queda 2 más menos 1 a la n, ¿sí? Sobre n. Todo esto por seno de n, ¿sí? Y si ahora distribuimos la n del denominador, me queda 2 sobre n más 1 sobre n por menos 1 a la n, ¿sí? Lo escribo así para que se vea más claramente, por seno de n, ¿sí? Entonces acá, cuando hacemos tender n a infinito, fíjense que esto tiende a 0. Esto tiende a 0 y esta está acotada, ¿sí? Por lo tanto, este término de acá es un 0 por acotada, tiende a 0, que está sumando, ¿sí? A este otro de acá, que tiende a 0. Por lo tanto, todo este corchete tiende a 0 y que por suerte, fíjense que está multiplicando a seno de n, que está acotada, ¿sí? Con lo cual nuevamente volvemos a tener 0 por acotada y este límite nos da 0, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el D. Y para meternos ahora, vamos a ver bien el D y el E, ¿sí? Que el D y el E son fáciles, solamente hay que tener en cuenta algo importante que de hecho después, a partir de ahora, va a empezar a aparecer en muchos problemas de estos de límites, ¿sí? Y de lo que me tengo que acordar para resolver el D y el E, si los vamos a resolver juntos porque en realidad usan la misma idea, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos en la práctica 1 que vimos función exponencial? Entonces creo que, de hecho, si no me equivoco, había un ejemplo que teníamos que graficar 2 elevado a la x y 1 medio elevado a la x. Y lo que habíamos visto es que la forma que tenía, ¿sí? Esto es en el plano xy, habíamos visto que la pinta que tenía dependía de si este numerito
estaba entre 0 y 1 o si era mayor a 1. Cuando era mayor a 1, esto hacía algo así. Y cuando era menor a 1, hacía así, ¿sí? O sea, en el primer caso, cuando este numerito era mayor que 1, para x cada vez más grandes, cuando x iba a infinito, esto se iba a más infinito, ¿sí? En cambio, cuando este era menor a 1, o sea, estaba entre 0 y 1, en ese caso, cuando x tendía a más infinito, esto se iba a 0, ¿sí? Tenía ahí una asíntota horizontal. Bueno, siguiendo esta idea, cuando nosotros acá tengamos un límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? De un numerito elevado a la n, bueno, va a ser muy importante ver si este numerito, ¿sí? está entre 0 y 1 o es mayor a 1, ¿sí? Obviamente, yo acá puse elevado a la n, pero también podría ser elevado a algo que tienda a infinito, ¿no? Pues no sé, si tengo elevado a la, no sé, n más 1, bueno, también, ¿no? El exponente de acá tiende a infinito, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo así mejor. Cuando tenemos r, ¿sí? Que r es un número que ahora podemos ver si está entre 0 y 1 o es mayor a 1. Elevado a algo que tiende a infinito, ahí nos vamos a fijar. En caso de que r sea mayor que 1, entonces esto se va a ir a más infinito, ¿sí? Y en caso de que r sea menor a 1, esto se va a ir a 0, ¿sí? Que en realidad esto no es que ninguna fórmula que me tengo que aprender de memoria. Esto sale de acá, de estas ideas de las exponenciales, ¿sí? Bueno, por el contrario, cuando este número esté elevado a algo que tiende a menos infinito, acá había un más, ¿sí? Cuando esté elevado a algo que tiende a menos infinito, va a pasar exactamente lo contrario. O sea, si r es mayor que 1, esto se va a ir a 0. Y si r es menor a 1, esto se va a ir a más infinito, ¿sí? Esto de acá me lo recuadro, me lo grabo, porque aparece todo el tiempo. Van a ver que ahora inclusive, en este ejercicio, en el DIL en particular, ¿no? Quieren que apliquemos esto. Pero después empieza a aparecer así mechadito en un montón de límites. Entonces, por ejemplo, en el D, para poner en negro, en el D, ¿sí? Tenemos que calcular el límite, cuando n tiende a infinito, de 2/5 elevado a la n, ¿sí? Bueno, y en este caso, 2/5 es menor que 1. Entonces tenemos algo menor que 1 elevado a algo que tiende a más infinito, ¿sí? Porque, bueno, obviamente n es un número natural, ¿sí? No tenemos negativos. Entonces, en este caso, como es un número menor que 1, esto tiende a 0, ¿sí? Y en el caso del E, es lo mismo, pero tenemos el límite cuando n tiende a infinito, pero ahora de un número mayor que 1 porque es 1,5 elevado a la n. Entonces, ahora como 1,5 es un número mayor que 1, bueno, entonces ahora en este caso este límite me da más infinito, ¿sí? Bien, vamos a seguir entonces con todos los otros que faltan, ¿sí? Esto se viene para largo, por eso lo que voy a hacer, voy a bajarme un poco acá los enunciados, así no tenemos después que estar subiendo tan para arriba todo el tiempo. Ahí está, me vuelvo a traer los enunciados un poco más para abajo. Bien, ya hicimos hasta el E, vamos a hacer el F, ¿sí? Bien, acá en el F tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 5 sobre 3 a la n, ¿sí? Bien, entonces acá lo que podemos hacer es distribuir el denominador. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 3 a la n más 5 sobre 3 a la n, ¿sí? Todos ven que esto de acá también lo puedo escribir así, ¿no? 2/3 elevado a la n, ¿sí? Eso por propiedad de exponenciales, ¿sí? O sea, como el 2 estaba elevado a la n y el 3 también, directamente esto es lo mismo que tener 2/3 elevado a la n. Aclaración también, en este ejercicio y también en los límites que después vayamos siguiendo resolviendo, aparece mucho lo que es propiedades de exponenciales, ¿sí? Esos hay que tenerlos frescos, si no nos acordamos por ahí del colegio y eso, pero igual de última cosa las googleás, están ahí al toque.
Pero bueno, esto es 2/3 elevado a la n, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos el 2/3, sí, que es un número menor que 1, elevado a la n. Así que cuando n tiende a infinito, esto de acá tiende a 0, ¿sí? Bueno, y esto de acá, este término, tenemos 5 dividido 3 a la n, que obviamente cuando n se va a infinito, tengo 3 elevado al infinito, eso se va a infinito. O sea, tenemos un número dividido algo que se va a infinito, eso me da 0, ¿sí? Por lo tanto, este límite, tenemos algo que tiende a 0 más algo que tiende a 0, este límite me da 0, ¿sí? Bien, seguimos entonces, seguimos con el g. Vieron que igualmente lo bueno de este problema es que si bien son un montón de límites, y uno por ahí se quiere medio pegar un tiro cuando ve tanta cantidad, no son tan largos como en otros problemas, ¿sí? O sea, de hecho, bueno, este que vamos a hacer ahora, el g sale en 2 patadas, van a ver. En el g tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 3 más seno de n, ¿sí? Por 0,8 elevado a la n, ¿sí? Entonces, bueno, miren, ni tenemos ni que reescribir nada. 0,8 es un número menor a 1. Elevado a algo que tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Y 3 más seno de n? ¿Qué es? Es una sucesión que está acotada. Entonces, listo, chicos. 0 por acotada, 0. Este límite da 0 cuando n tiende a infinito. Listo, se terminó el g. ¿Vieron que son más cortitos? Bueno. Ahí está, vamos a borrar acá. Vamos a seguir ahora con el h. ¿Sí? En el h tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 0,9 elevado a la n por 1,1 elevado a la n más 1. ¿Sí? Y acá esto me va a convenir, ¿sí? Reescribirlo nuevamente usando propiedades exponenciales. O sea, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 0,9 a la n por, y atención acá, 1,1 elevado a la n por 1,1. ¿Sí? Esto sería como 1,1 elevado a la 1. ¿Sí? Por eso es que después por propiedades exponenciales estos dos se está sumando. ¿Sí? Repasá cualquier cosa, propiedades exponenciales, ¿eh? Las googleás y aparecen todas estas, ¿eh? Pero bueno, esto es por propiedad. Bien. Entonces, obviamente vamos a borrarlo, así no nos molesta. Después, nuevamente, por propiedades, cuando yo tengo así como estos dos, que están los dos elevado a la n, esto es lo mismo, ¿sí? Que escribir, o sea, 0,9 por 1,1, los dos elevado a la n por 1,1. ¿Sí? Si ustedes hacen esta cuenta acá en la calculadora, 0,9 por 1,1, eso les da 0,99, que es un número menor a 1. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto de acá tiende a 0. Entonces, bueno, obviamente que algo que tiende a 0 por un numerito, 1,1, esto tiende a 0. ¿Sí? Bien. No hay más ciencia que eso. Este es el h. ¿Sí? Vamos a seguir ahora con el i. ¿Sí? Bueno, este el i sí es un chiquitín más largo que los que venimos haciendo. Bueno, vamos a copiarlo acá. En el i, de paso acá, mira, voy a aprovechar como este es un poquito más largo. Vieron que yo estoy siempre escribiendo límite cuando n tiende a infinito y escribo todo el choclo. Y en la siguiente renglón otra vez, límite cuando n tiende a infinito. Bueno, supongamos que ustedes no quisieran escribir todo el tiempo límite cuando n tiende a infinito, todo. Lo que pueden hacer es esto que voy a hacer yo ahora acá. ¿Sí? Es directamente no escribir al principio el límite y lo hacemos tender al final. Así como voy a hacer ahora. Tenemos 3 a la n más 4n más 1 más 2 sobre 2 elevado a la 2n más 2 a la n. ¿Sí? Bien, entonces acá lo primero que voy a tener que hacer es usar propiedades exponenciales para reexpresar estas cosas de acá. Si eso siempre me va a convenir, para directamente tenerlos elevado a la n solita. Entonces esto es lo mismo que tener 3 a la n más 4 a la n por 4. Si acá es como si tuviera el 4 elevado a la 1. ¿Sí? Más 2 sobre 2 elevado al cuadrado.
y esto elevado a la n, más 2 elevado a la n, ¿sí? Obviamente que 2 al cuadrado me da 4, así que acá me queda 4 a la n, ¿sí? Entonces ahora lo que podemos hacer es sacar factor común, ¿sí? El 4 a la n, entonces nos queda 4 elevado a la n por 3 a la n sobre 4 a la n, más 4, más 2 sobre 4 a la n, y abajo nos queda 4 a la n, ¿sí? Por 1 más 2 a la n sobre 4 a la n, ¿sí? Bien, acá los 4 a la n obviamente se me cancelan. Fíjense que esto de acá lo podemos expresar directamente como 3/4 elevado a la n, ¿sí? Elevado todo a la n. Y acá lo mismo, esto es 1/2 elevado a la n. 1/2 elevado a la n, ¿sí? Bien, entonces ahora simplemente lo que hacemos es hacer tender n a infinito, ¿sí? Bueno, ven, esta es la notación que yo les digo. Ustedes vienen escribiendo todo y a lo último ponen esto, ¿sí? Para expresar el resultado. Entonces, cuando n tiende a infinito, fíjense, esto de acá lo ven todos que tiende a 0, porque 3/4 es un número que es menor que 1, ¿sí? Esperen que ahí no se ve sino el más, acá había un más, ¿sí? Esto tiende a 0. Esto de acá también tiende a 0, ¿sí? Porque tengo un número dividido a algo que tiende a infinito. Esto de aquí también tiende a 0, porque tengo un número menor que 1, ¿sí? Elevado a algo que tiende a infinito. Entonces, fíjense que todo lo de arriba, todo acá en la parte de arriba, me terminó quedando algo que tiende a 0, más 4 más algo que tiende a 0. O sea, el numerador tiende a 4 y el denominador lo ven que tiende a 1, ¿sí? Por lo tanto, este límite da 4. ¿Sí? Acuérdense de agregar a lo último esta notación de acá, ¿sí? Yo lo digo, pero me parece que en videos anteriores muchas veces, si estaba resolviendo rápido, ni lo agregué. Pero estaba pensando justo en eso hace un rato y dije, no, en este video lo tengo que aclarar porque si no, nada, uno se malacostumbra y después llega al parcial y no está bien escrito, ¿sí? Así que bueno, este resultado de aquí da 4. Vamos a seguir ahora con el ejercicio J, ¿sí? El ejercicio J, que se los presento, es este de acá, ¿sí? Es muy importante porque acá también nos va a aparecer un tip importante que aparece después muchísimo en algunos ejercicios, que es cuando tenemos los límites, cuando n tiende a infinito, de lo que le llamamos raíz enésima. O sea, en vez de ser raíz cuadrada, raíz cúbica, bueno, en este caso es raíz enésima, ¿sí? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, hay algo que vamos a tener que tener súper en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, ¿sí? Raíz enésima, en realidad, esperen. Cuando tenemos el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de algo, ¿sí? Y ese algo es o bien un número, ¿sí? O bien un polinomio de grado finito, por ejemplo, como todos los polinomios que estuvimos viendo, por ejemplo, en el ejercicio 5, no sé, n cubo más 3, no sé, n cuadrado más n más 1, ¿sí? Que yo puedo decir, bueno, este es un polinomio de grado 3, es un número finito, este es un polinomio de grado 2. Bueno, cuando eso que está adentro de la raíz enésima directamente es un número o es un polinomio de grado finito, entonces el límite cuando n tiende a infinito me da 1, ¿sí? Concepto súper importante porque raíces enésimas van a aparecer muy seguido en los distintos ejercicios. Entonces, si tengo una raíz enésima, me fijo qué onda lo de adentro. Si es un número o es un polinomio de grado finito, entonces ese límite me va a dar 1. Entonces, fíjense, por ejemplo, que acá en el ejercicio J, ¿sí? Tenemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De raíz enésima de n cuadrado más 1, ¿sí? En este caso, fíjense que si yo lo quisiera encarar así de una, en realidad esto, fíjense que también lo puedo escribir, esto de acá yo también lo podría escribir como n cuadrado más 1 elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Entonces acá es cuando se ve el problema, porque cuando n tiende a infinito, ¿sí? Esto de acá
tiende obviamente a infinito. Pero ¿qué pasa? Pero el exponente 1 sobre n tiende a 0, ¿sí? Nos queda infinito elevado a la 0. Infinito elevado a la 0, les presento, es otra indeterminación, ¿sí? O sea, no puedo saber de antemano cuánto va a valer un infinito elevado a la 0. Si yo tengo un número elevado a algo que tiende a 0, bueno, ahí eso sí, eso no habría problema, ese límite me va a dar 1, ¿sí? Porque es un número elevado a algo que tiende a 0. Pero si tengo infinito elevado a algo que tiende a 0, eso es una indeterminación, ¿sí? Bien, entonces acá, cuando nosotros tenemos una raíz enésima, ¿sí? Me tengo que acordar de lo que vimos antes y me fijo en lo de adentro. ¿Lo de adentro es un número o es un polinomio de grado finito? Bueno, por suerte sí, es un polinomio de grado 2. Entonces tenemos raíz enésima de un polinomio de grado 2. Cuando hacemos tender n a infinito, ese límite me da 1, ¿sí? Por lo que vimos recién. Bien, esto recuérdenlo, enmárquenselo, ¿sí? Porque aparece todo el tiempo, ¿eh? Bien, vamos entonces ahora a ver el K. Uy, cualquier cosa. Vamos a ver ahora el K, sí, que es un poquito más largo, pero se hace un poco con las mismas ideas que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? En el K, lo que tenemos ahora es el límite, cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De raíz enésima de 3n cubo más 2n cuadrado más 1 sobre n cuadrado más 2. ¿Sí? Fíjense que si yo lo veo así como a ojo, ¿no? Muy rápidamente. Adentro tenemos un cociente de polinomios donde el de arriba tiene mayor grado que el de abajo. O sea, yo diría, bueno, esto de acá tiende a infinito, ¿sí? Y la raíz enésima es como si yo tuviera acá 1 sobre n. Y esto tiende a 0, ¿sí? Entonces, esto es un infinito elevado a la 0, es una indeterminación. No puedo trabajar con eso, voy a tener que empezar a reescribir lo de adentro de la raíz enésima, ¿sí? Volvemos de nuevo. Bueno, ahí está. Bien, entonces, la raíz enésima la dejamos ahí por ahora y vamos a empezar a reescribir lo de adentro del polinomio. Entonces me queda, bueno, veamos, tenemos igual, fíjense, miren, yo ahora igual iba a empezar a reescribir, porque de hecho cuando yo lo había resuelto, empecé a reescribirlo de adentro del polinomio, pero fíjense, voy a hacer un cambio a último momento, hay una forma que la acabo de ver ahora todavía más fácil de pensarlo. Directamente si ustedes hacen límite cuando n tiende a infinito de, y la raíz la separan entre los dos, entre numerador y denominador, entonces les queda raíz enésima de 3n cubo más 2n cuadrado más 1 sobre raíz enésima de n cuadrado más 2, ¿sí? Entonces tienen, arriba en el numerador tienen raíz enésima de un polinomio de grado finito, es polinomio de grado 3. Y en el denominador tienen raíz enésima de también un polinomio de grado finito. Bien, entonces, cuando n tiende a infinito, esto de acá arriba tiende a 1 y esto de acá arriba también tiende a 1, por lo tanto este límite me da 1, ¿sí? Como yo lo iba a resolver antes, que en realidad fue como lo hice ahora antes, mientras estaba preparando este video, es directamente empiezan a reescribir lo adentro del denominador. Si ustedes empiezan a reescribir, sacan factor común y eso, llegaban en un momento a algo así. Miren, se los voy a mostrar porque esta nada es también otra manera de resolverlo. Sí, de paso, ya que estamos, se los muestro, por si alguno también lo había resuelto así. Lo que se podía hacer era, teníamos el límite cuando n tendía a infinito, ¿sí? Y empezábamos a sacar factor común, arriba y abajo. Entonces, arriba sacábamos n cubo, entonces me quedaba n cubo por 3 más 2n cuadrado sobre n cubo, esto es 2 sobre n, ¿sí? Más 1 sobre n cubo, ¿sí? Y abajo me sacaba factor común el n cuadrado, me queda n cuadrado por 1 más 2 sobre n cuadrado,
¿sí? Todo esto raíz enésima. Acá puedo cancelar, ¿sí? El n cuadrado se me va con estos de acá. Y después distribuyo la raíz. Uy, vamos a ponerlo en negro. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de n por raíz enésima de esto. 3 más 2 sobre n más 1 sobre n cubo sobre 1 más 2 sobre n cuadrado, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahora hacemos tender n infinito y tenemos acá tengo raíz enésima de un polinomio de grado finito, ¿sí? Porque es la n es de grado 1. Entonces esto cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1. Acá tenemos esto que tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Así que esto de acá, lo que tenemos es algo de adentro que tiende a 3. O sea, tenemos raíz enésima de 3, que es un número. Cuando n tiende a infinito, esto de acá tiende a 1, ¿sí? Por lo tanto, este límite da 1, ¿sí? Las dos maneras de resolverlo son válidas, ¿sí? Así que bueno, nada, justo igualmente, mientras grababa el video se me ocurrió y dije, no, pará, pero de esta forma es mucho más fácil, ¿sí? Pero bueno, nada, ya que lo teníamos, lo dejé de las dos maneras por si alguno capaz lo veía más intuitivamente de una o de la otra, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces el K. Ahora, si ustedes se fijan, este es de acá, el L y el M, ¿sí? Esto se los voy a dejar para ustedes porque se resuelven con la misma idea que como resolvimos recién el K. No se confundan acá, obviamente, ¿no? O sea, bueno, es lo que venimos viendo, pero acá me lo ponen así como 1 sobre n, pero esto es lo mismo que tener raíz enésima, ¿sí? Es lo mismo. Así que bueno, L y M se los dejo para ustedes. Cualquier cosa me pueden preguntar, pero la idea de la resolución es lo mismo que lo que acabamos de hacer en el K, ¿sí? Nos queda entonces último para resolver acá en este video, que es el N, ¿sí? Acá en el N, esperen que vamos para abajo. Bien, entonces acá en el ejercicio N, ¿sí? Tenemos el límite, cuando n tiende a infinito, de raíz enésima de 5 a la n más 2 a la n, ¿sí? Estamos en la misma situación que nos pasaba antes, ¿sí? Tenemos algo que tiende a infinito elevado a algo que tiende a 0. Esto es una indeterminación, entonces no podemos saber de antemano cuánto nos va a dar. Lo que tenemos que hacer es calcularlo y para eso lo que nos va a convenir es siempre sacar factor común este de acá, ¿sí? El 5 a la n. O sea, el que tenga acá, ¿no? El numerito, el R, por así decirlo, como lo vimos nosotros, más grande. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de 5 a la n por 1 más 2 a la n sobre 5 a la n, ¿sí? Que lo ven todos que esto de acá es lo mismo que 2/5 elevado a la n, ¿sí? 2/5 elevado a la n. Bueno, ahora distribuyo la raíz enésima, me queda raíz enésima de 5 a la n por raíz enésima de 1 más 2/5 elevado a la n. Bueno, acá estos los que se me van las n, ¿sí? Entonces esto de acá me da 5, esto tiende a 5 cuando n tiende a infinito. Y acá, cuando n tiende a infinito, como 2/5 es un número menor que 1, esto de acá tiende a 0, ¿sí? Entonces tenemos raíz enésima de algo que tiende a 1. Entonces cuando n tiende a infinito, esto de acá, por lo que vimos, como es raíz enésima y lo de adentro tiende a un número, entonces esto de acá tiende a 1, ¿sí? Entonces, finalmente, este límite me da 5. Bien, con esto entonces estamos terminando este choclazo que fue el ejercicio 9. Como les dije, o sea, vieron, no son problemas tan largos cada uno, pero resolvimos, bueno, desde la A hasta el N. Estos dos, el L y el M, les quedaron para ustedes, pero cualquier cosa igual me los preguntan. Pero me parece que este era un problema muy importante porque nos fueron apareciendo todos estos tips que hay que tener en cuenta, que son bien prácticos porque después aparecen todo el tiempo. Esto que vimos de raíz enésima, cuando n tiende a infinito. Esto de ver si lo que tengo adentro del exponente, o sea, si lo que tengo elevado a la n, si es mayor a 1 o menor a 1, ¿sí? Para ver si eso se va a 0 o se va a infinito. Después vimos más ejemplos con 0 por acotada, que ese te salva las papas en cualquier momento.
Así que bueno, con esto entonces estamos terminando con lo que es el ejercicio 9. Espero que haya quedado claro. Es un ejercicio importante, así que cualquier duda que tengan, de última, la pueden dejar en comentarios y vamos a tratar de responderla, ¿sí? Bueno, con esto terminamos este video y nos vemos en el próximo para seguir resolviendo la guía.